me han dicho, o sea, dale tiempo, o sea, es constancia. Sí. Tienes que seguir. ¿Cuánto llevas? Como asesora, Ajá. 7 años. Prendo la cámara y hola, ¿cómo estás? Y la gente dice, pensé que no te ibas a conectar tú. Cuando haces cosas difíciles, o sea, tu mentalidad cambia. Vi que hablas chino. Para aprender chino estudié lo que nunca en mi vida he estudiado, o sea, yo me fui sin hablar nada. Viví en Shanghai, en Beijing y en Hangzhou. Oye, ¿te quisieras ir otra vez a China o irte a otro lado? La cultura que tenemos, la comida que tenemos y las oportunidades que tenemos No, son no están grandísimas. afuera. Fue a vivir a Ciudad de México y yo era una turista aquí. Sí, claro. Los bancos ya me estaban ofertando de vente con nosotros, o sea, ya sé parte del banco, ¿qué quiero para dónde voy? Parece que el año pasado te lesionaste muy cabrón, ¿no? Sí. Me rompí el tendón de Aquiles. No lo cambio, pero en el momento que lo vas viviendo, pues es difícil ser resiliente, de amar tu proceso y digo, y se dice bien fácil. Pues ya que estás ahí dices, No. da frustración de decir, no avanzo, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué momento pasó? De verdad la diferencia de decir, tengo un seguro a no tener es abismal. Puede él no pagar. Hace una semana salió el presidente haciendo una reforma para el tema de las afores. Y las... Hoy cambian una reforma, hoy dicen una cosa y quizá lo apliquen, pero ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Quién te garantiza que después no la van a volver a cambiar? No. Pero si llegas sin recursos y llegas jodido, ya no va a haber manera que te digas que hubiera hecho algo diferente. Antes de ser asesora, yo no tenía un seguro de gastos médicos mayores, no ahorraba para mi retiro. O sea, uno emprende en seguros, lo que facturas no es lo que tú ganas. Tienes un ingreso mayor a tus inversiones, a tu ahorro, a tus proyectos. Cuéntame un poquito de MDRT. Las Olimpiadas de los Seguros, reunirte con los mejores del mundo, invierte en tu negocio e invierte en ti. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el nuevo podcast, Primero lo que deja. Tenemos una gran invitada, Carla Martínez, asesora de seguros. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir contigo y aquí, lista para que platiquemos y compartamos. Sí, antes de que comenzáramos, ya ves que estábamos platicando, ¿no? Que ya nos habíamos conectado en Instagram. Todavía me acuerdo que como en ese entonces estaba como de moda que todos hicieran lives en Instagram. Sí. Y ya nos conectamos. Pero ahorita me estás diciendo que fue en 2020. Yo pienso, casi apuesto que fue 2020, pero si no 2021, pero era cuando todo el tema entró de pandemia, empezábamos Sí, a hacer lives es y las correcto. colaboraciones, y entonces le escribías a algún colega de, oye, hay que hacer algo para compartir información, etcétera, pero sí me acuerdo desde esa ocasión, así que esa vez me invitaste y otra vez me vuelves a invitar, entonces claro que Sí, acepté. pero no nos Con conocíamos mucho gusto. no nos Sí. conocíamos en persona, ¿no? Oye, y ahorita cómo estás viendo, o sea, ya pasaron estos años de pandemia y igual tú ya le estás metiendo a redes sociales, ¿cómo viste todo ese proceso en cuestión del negocio y también, pues obviamente enfocado al tema de seguros? ¿Cómo has visto ese crecimiento? Pues ha sido todo un proceso, la verdad, también, porque duré, yo creo que, no sé, a lo mejor 2, 3 años pensando en ya lo quiero hacer de manera más constante. Es como todo, tiene que haber una constancia. Y sí me pasó que yo decía, bueno, voy a hacer reels. Hacía un reel por mi cuenta y 2 meses no lo hacía. Entonces no había una constancia. Hacía publicaciones, pero no de contenido en video, hasta que definitivamente dije, no puedo hacerlo yo sola, tengo que contratar a un equipo, unas personas que, uno, sean los expertos en que hagan la edición, en que me apoyen y en que yo me comprometa los días que tengo que grabar para generar el contenido, y de esa manera fue cuando también me ayudó a que ya sea mucho más constante el estar haciendo esa generación de contenido. Sí. Y pues sí, ha sido un viaje el yo también irme entendiendo a mí misma el cómo me siento, cómo lo veo, y ha ayudado muchísimo por el tema de marca personal. O sea, también es mucho el generar ese contenido de valor, tratar de aportar a las personas, pero también a nivel como nosotros como negocio es desarrollar nuestra propia marca personal. Entonces, ahí voy, ya tengo un año, ahora sí, de que he estado haciendo ese contenido en video mucho más constante. Y ha sido padre. La verdad es que es un reto. Al menos para mí sí ha sido un reto. Y es como en todo, comprometerte con las cosas y buscar la manera en que te puedan, como esas anclas, que te puedas tú comprometer y sacar proyectos adelante. Sí, es que también, o sea, el tema de redes sociales a veces también es mucho de constancia, ¿no? Puede un video piensas que va a pegar durísimo y nada, o sea, tienes que ser más, creo más, es un tema de cantidad muchas veces que de calidad. O sea, hay veces que uno no le metes nada de tiempo, ni de talento, ni de nada y se hace viral y bueno, pues ahí te empieza a dejar muchísimo más números. Y es lo que me han dicho, o sea, también las personas o el equipo con el que trabajo es de, dale tiempo, o sea, es constancia y es darle, o sea, como puede ser que pase 1 año, 2 años, 3, 4, o sea, tienes que seguir, como en todo. Y entonces, pues, ahí va, y también como sintiéndote como de la cámara, ¿no? O sea, como lo que platicábamos, oye, pues este tema de generar contenido de repente no es a lo mejor algo tan nato como a otras personas de que dices, ay, ya llegué y saco la cámara y comparto. O sea, para mí sí sigue siendo una acción como, a ver, lo voy a hacer porque quiero compartir esto, ¿no? Quiero aportar esto, quiero dejar este mensaje,
pero sí es sentarme o pararme y decir, saco la cámara y Sí, pongo la claro. actitud, ¿no? Oye, ¿y sí sientes una diferencia? O sea, hablando como un poquito de tu negocio, ¿sí sientes la diferencia en cuestión de atracción de clientes que son totalmente digitales a cómo lo venías haciendo? Me imagino que debe ser como referidos, ¿no? Mucho también siguen siendo para mí los referidos, o sea, en el negocio en el que ¿Cuánto estamos, llevas? como asesora, Ajá, 7 años. ok. Tengo 7 años, cumplí en febrero, 7 Ajá, años, o sea, ajá. voy ahorita un poquito más. Y siempre, o sea, es mucho tema de referidos, pero a partir de que también he estado metiendo el contenido de videos, sí me llegan clientes de redes sociales, pero para mí hoy lo más importante que yo destaco en este punto de lo que yo llevo es la presencia de marca. Sí. Mis clientes me tienen presente, amigos de mis clientes que me empiezan a seguir, alguien que conozco en una reunión y entonces le doy mi cuenta y entonces ven que es una persona que tiene constancia, que tiene una presencia de marca, que por eso busco mucho también en mi cuenta cómo hacerlo de manera profesional, porque al final es la imagen lo que estás vendiendo. Claro. Entonces, yo lo principal que hoy a este punto, o sea, yo destaco mucho es la presencia de marca. Y de ahí es que alguno de mis clientes, oye, te recomendé con tal persona porque me traen en mente. O alguien me empezó a seguir o conocí a alguien en alguna reunión y nos seguimos. Y es más Ya te fácil que ya entendí. saben qué hago que cuando los busco, oye, me encantaría platicar contigo, ¿sabe qué hago? O hay Sí. quien me dice, oye, vi que haces esto, me interesa platicar contigo. Entonces, no te puedo decir que son de manera directa, de que Ujú. hago un video y me llega el cliente de que ya, sí me llegan así, sin embargo, es como un 360, yo lo veo más por ese lado y me ha funcionado, me sigue funcionando y más bien ahorita lo que me ha faltado meter todavía es como la estrategia más direccionada como embudos, que es el siguiente paso a donde voy. Sí, para empezar a captar posibles Pero ha sido clientes y como todo. etapas también en donde yo misma he ido comprendiendo tener estar en el top of mind de las personas, de mis clientes, de las personas que conozco, o que quien llega a la cuenta dice, ah, mira, se dedica a esto, sí está en su negocio, Claro. ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho. Sí, no, yo la verdad es que pues prácticamente el 99% de los clientes, Redes, redes sociales, o sea, en serio, no nos conocemos, prendo la cámara y hola, ¿cómo estás? Y se siente como si el cliente ya te conociera, ¿no? O sea, porque también. ya se ha aventado 20, 30 videos míos. Y bueno, eso Sí. ha sido también distinto a un tema de referidos y salen muy pocos. O sea, bueno, más bien no es tal cual como tú lo mencionas en tu negocio, ¿no? Que te están refiriendo constantemente, sino que sí es un flujo constante tal cual de redes sociales, mensajes y todo. Y bueno, pues también es un reto enorme porque cada vez que vas creciendo, pues te vas encontrando con cosas que piensas que la cuenta siempre se va a mantener igual, ¿no? Y pues la realidad es que no. O sea, ¿Cómo no, en qué sentido? la interacción, hay veces que prendo la cámara y la gente dice, pensé que no te ibas a conectar tú, ¿sabes? O sea, es como, pero mi trabajo pues siempre ha sido el mismo, como de asesorar y todo, y ya lo enfoqué al tema de redes sociales. eh, y yo creo que también por eso, como tú lo mencionas, ¿no? A veces no es tan sencillo para nosotros, porque tu expertise pues prácticamente es pues, estar asesorando, estar viendo números y todo, no es estar frente a la cámara, entonces ahí se vuelve un reto muy cabrón. Sí, o sea, en esta parte, o sea, es como tienes un negocio, pero tienes que entrar en una parte digital, entonces hay que generar contenido, Sí. pero también asesorar a tus clientes, cuidar tu cartera de clientes, y entonces para ello se vuelve indispensable tener un equipo de trabajo que te dé soporte, seguimiento, porque no te puedes tú partir en 20. Sí, claro. O sea, sí nos tenemos que un poco partir en 5, que no sabemos a veces Sí. cómo, pero no en 20. O sea, tienes que tener manos que te van ayudando para sacar la chamba. Sí, claro. Justo eso, hablando de un poco de retos, el otro día estaba escuchando que cuando haces cosas difíciles, o sea, tu mentalidad cambia totalmente porque la mayoría de las personas pues trata de buscar lo fácil, ¿no? O sea, dice, güey, me voy a aventar algo muy sencillo, algo muy simple, pero la gente no quiere buscar retos ni cosas difíciles y eso es lo que hace que te catapulte a otro nivel, ¿no? Y Sí, hablando claro. un poco de retos y de cosas difíciles, pues vi que hablas chino. Sí, Entonces el chino es súper complicado y sí, principalmente a nosotros que somos hispanohablantes, pues se nos complica mucho el sonido, el hablarlo es complicado. ¿Por qué? definitivamente. ¿Cómo llegaste a eso? Porque desde que estaba en la prepa, tuve esa inquietud de irme fuera de México. Yo soy de Michoacán, yo Ok, soy de Uruapan. ya, O sea, vengo de un lugar chiquito, o sea, como más tradicional, como más chiquito, ¿no? O sí, sea, no soy de Ciudad de México, ya tengo varios años aquí, ya se te fue el acento. ya un poquito más, Sí, la claro, verdad. sí, Ya traigo una mezcla, de repente me salen gallitos de Michoacán, de repente de todos lados un sí, poco. claro. Pero tenía mucho como esa inquietud
como sentir que había algo afuera, algo más allá. O sea, como que siempre tuve esa sensación. Y cuando egresé de la universidad, había una beca en aquel entonces por parte del gobierno para aplicar a China. Cuando vi la oferta, o sea, como la oportunidad fue wow, como qué loco. Un idioma que nadie habla, una experiencia totalmente diferente. O sea, literal era como algo fuera de contexto y fuera de la caja y fue como wow, qué increíble. Apliqué a la beca, afortunadamente me la dieron y en ese entonces me fui para allá. Literal hice mis maletas y me fui. Estuve 2 años en ese programa de negocios, estudié mandarín, mientras también era un programa de negocios que hacíamos a la par de estudiar mandarín. O sea, yo me fui sin hablar nada. Y allá aprendí. Estuve 2 años estudiando lo de full time, o sea, también como 3 horas diarias. Para aprender chino estudié lo que nunca en mi vida he estudiado, o sea, ni la carrera, ni seguros, ni nada. O sea, de verdad era horas de práctica y práctica y práctica y escribir, porque además estudiar chino es como estudiar 2 idiomas a la vez. Lo que escribes, lo que pronuncias y lo que significa. Claro. Entonces son 3 columnas y para escribir hay que practicar, escribirlo 101,000 veces el carácter para que te grabes todo. Entonces era mucha práctica, mucho estudio, o sea, de repente eran 3 horas en la mañana de clase, pero 5 estudiar en la tarde y así. Y entonces termino el programa, 2 años, y yo sentí como esa parte de, esto no se ha terminado, o sea, ya estudié, pero esta experiencia todavía no se ha acabado aquí. Yo misma sentía eso y dije, quiero quedarme más tiempo, busqué las maneras, me quedé a trabajar 2 años más y después de más de 4 años dije, ahora sí, quiero volver a México. Y eso me hizo, y lo pongo a colación, valorar como no tienes una idea hoy estar en México. O sea, cuando la gente me pregunta, oye, ¿te quisieras ir otra vez a China o irte a otro lado? La verdad es que no. Porque el clima que tenemos, la cultura que tenemos, la comida que tenemos y las oportunidades que tenemos no están afuera. Claro. Y desgraciadamente cuando estamos dentro no lo vemos. Sí. O sea, a veces tenemos que vivir otras situaciones para valorarlo. Y claro, hay gente que le va increíble yéndose al extranjero y está bien, pero el reto siempre de estar fuera es muy grande. Entonces tienes que querer demasiado eso para así como sobrepasar los retos que tienes enfrente, porque no es fácil. Suena muy padre de me quiero ir al tal país. Ya que estás, el tema de la visa, el tema del trabajo, el clima, la gente, hay una bola de situaciones que dices, ah, caray. Entonces, eso me hizo valorar muchísimo estar acá de regreso. Lo hice en el tiempo también. Tengo muchos amigos o grupos de amigos que vivieron en Asia que hoy están acá. Afortunadamente tengo como mi club, ¿no? Digamos, donde todos nos entendemos. ¿Y hablan en chino? No, regularmente no. Ya la verdad es que no. Y puedo decirlo, la verdad, un poco con orgullo en buen sentido, de que de mi grupo de amigos soy de las que más en su momento hablo chino, más nivel, más fluidez, más todo, porque le estudié, le fleté, o sea, de hecho, cuando volví de China me dediqué a ser intérprete de chino y di clases de mandarín antes de ser agente de seguros. Yo precisamente hacía ese tipo de servicios antes de convertirme en asesora o de iniciar mi carrera en la parte de seguros. Total que ya regresé y sí me costó 2 años adaptarme, porque además Ciudad de México no era mi casa. O sea, yo llegué aquí. Te fuiste directo de Michoacán, o sea, te fuiste para allá. Exacto. Y luego veniste a vivir. Y cuando regreso de China, me vengo a vivir a Ciudad de México y yo era una turista aquí. Sí, claro. O sea, yo me subía al metro y era como, ay, me siento en China, ¿no? Porque pues el montón de gente, todo apretado. Sí. O sea, el metro, pues en Michoacán no hay metro. O sea, todas mis experiencias eran como, al menos la del metro me acuerdo que era como mis memorias, mis flashbacks de me siento en China. Claro. Subirme a cuanto, o sea, metrobús, combi, lo que se te ocurre en su momento, repasé, o sea, era de que aquí me siento turista, no tenía amigos. Entonces me empecé a meter a clase de baile, porque cuando había un lugar en China, en Shanghai, ¿Vives en Shanghai nada más? Yo viví en Shanghai, en Beijing y en Hangzhou. Hangzhou es una ciudad como 1 hora de Shanghai. Ok. Está muy bonita, muy, muy bonita. Ahí llegué a vivir el primer año y es un poco más, digamos, chica para China. Digo, chica para nosotros, o sea, claro, mucha población, pero para China es chica. Claro. Y fue mejor que haber llegado a vivir como a la metrópoli, o sea, ya fuera Shanghai o Beijing, porque era demasiada más gente. Y entonces, el haber llegado también a un lugar más pequeño fue como para mejor para estudiar el idioma, para acoplarte, como más ¿sabes? Como haber ido a una ciudad más chiquita, ya que estás como un poquito más en la onda, ya, ¿no? O sea, me fui a Shanghai, luego me fui a Beijing, luego a Shanghai. Entonces, cada año vivía en una ciudad diferente. Todo el tiempo era hacer maletas, adaptarte. Por eso, de alguna manera, fue como, ya, claro. ya, esto es cansado. Y cuando sí volví,
me metí, te digo, que o sea, había un lugar en Shanghai donde tocaban salsa en vivo. Yo venía de Michoacán, en Michoacán no bailas salsa, o sea, no aprendes, eso es más chilango. No, sí. Y cuando llegué dije, quiero aprender a bailar, porque en Shanghai había un lugar donde tocaban salsa en vivo y yo veía a la gente bailar, decía, wow, qué rico, ¿no? Qué padre bailar. Me sacaban a bailar y era el estrés. Uf, claro. O sea, súper estresante porque no daba una, me sentía tiesa, o sea, no lo disfrutaba. Entonces llegué aquí, me metí a clases, empecé a hacer amigos de las mismas clases, nos quedábamos a clase, luego al social y así. Entonces empecé a hacer amigos, luego tenía un gran amigo que conocí en China que estaba acá y él ahora sí como que me incluyó a su grupo de amigos. Okay. Y así fui como generando relaciones, amigos y tal. Y después ya de 3 años fue cuando yo empecé a ser agente de seguro, o sea, que di el brinco porque trabajaba como independiente. O sea, eso me ayudó de alguna manera porque yo ya venía de generar recursos y Claro. aprende a administrarlos. Sí. Y también venía muy no tan del esquema de Godín, o sea, un poco más de yo. Buscar el cliente. Siempre fui como más trabajar. libre, Sí, ¿no? claro. Como más de buscar mis cosas y tal. Entonces, cuando empecé esta parte, hubo algo que me detonó. Antes de irme a China, en Michoacán, en Morelia, trabajé como asesora de créditos entre pymes bancos. Okay. Entonces, en ese inter yo ya traía oferta para trabajar en bancos, o sea, adentro del banco, porque yo era intermediaria. Entonces, los bancos ya me estaban ofertando de vente con nosotros, o sea, ya sé parte del banco. Y en ese entonces fue exactamente cuando lanzaron la convocatoria de la beca. Y fue, ¿qué hago? ¿Estudiaste? Administración de empresas. Ah, ok. Con área terminal de finanzas en su Sí, momento. sí, Entonces, de sí. alguna manera siempre estuve muy atraída por esa parte Sí. de las finanzas, de los números, de los negocios. Porque mi mamá es comerciante de toda la vida. O sea, era de las de que de chiquita sacaba el puesto de dulces afuera Sí. de la tienda de mi mamá, iba a la tienda de la esquina a comprar los chocolates, los dulces, contaba cuánto los tenía que vender y repasaba la cuadra vendiéndole a todos. Entonces, como que esa parte ya lo traía. O sea, siempre me había gustado esa parte de negocios, finanzas, tal. Entonces, cuando yo egresé, trabajaba como asesora de créditos, pymes, bancos, me ofertan y fue como, ¿qué hago? O sea, la beca, pero pues no voy a generar ingresos 2 años, ¿no? O sea, y en ese entonces digo, Sí. y yo me conflictuaba y mi mamá, la verdad es que siempre agradezco, siempre me han apoyado y me dijo, si te quedas te vas a enrolar y difícilmente te vas a ir después. No, sí. Fue lo mejor que me pudo decir, me apoyó siempre, entonces apliqué, me fui, pero de alguna manera cuando yo ya regresé y que trabajaba como intérprete era mucho el, ¿qué quiero para dónde voy? O sea, yo trabajaba, me contrataban como intérprete para empresas o fábricas que compraban maquinaria china y venían a instalarla los chinos que no hablaban ni inglés. O sea, llegaba un chino que literal sabía de la máquina, estaban los mexicanos que la habían comprado, pero no podían instalar, necesitaban un intérprete. Ah, ok. Claro que empecé a hacer esos servicios, pero pues yo no soy ingeniera. Aprendí como que era una laina, un perico, una llave Allen, un no sé qué, la transmisión. O sea, empecé a aprender todo el lenguaje técnico de ingeniería porque sabía chino, pero entonces para mí era más fácil hilar las cosas. O sea, yo te preguntaba, oye, ¿cómo se dice esto? Y al mexicano me decía cómo se dice, entonces yo ya lo asociaba. Sí. Y eso empecé a hacer. Entonces empecé a ser muy hábil, pero algo aquí que destaco que en mi primer proyecto, pero me acuerdo perfecto, es cuando me contrataron como intérprete dije, pues me la aviento, ¿no? O sea, pues sé hablar chino mínimo más que todos los que están ahí. Llego y de repente pues había retos en que no entendía. Y además cada proyecto era un reto porque si el chino no hablaba claro, era un tema para mí, no le entendía bien. Entonces había complicaciones en cada proyecto, ¿no? O sea, que yo decía que me toque un chino que le entienda, Dios mío, ¿no? O sea, porque de repente pueden hablar muy arrastrado, muy hasta por los... En China, o sea, pueden hablar como si dijeras, por ejemplo, michoacano, ¿no? Jalicense. Eso aquí como, los de Monterrey con los de aquí, luego los pero escucha el aún acento así diferente. hablan lenguajes, o sea, dialectos. Ah, ok. Entonces de repente puede ser un tema muy complejo. Yo me acuerdo que llegué a ese proyecto y dije, pues aquí la actitud sale, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me puse como el papel de la empresa y entonces le decía al chino y hasta los mismos mexicanos de, oigan, tienen que hacer eso. Pues era como la líder del proyecto en todo sentido. Entonces me acuerdo perfecto que el que me contrató, los directores, eran como, oye, súper agradecidos y entonces se quedaban como con una súper buena sensación. Pero te contrataba quien compraba la maquinaria. Claro, la empresa que compraba la máquina. Sí. Pero pues yo me ponía el papel de la empresa de que todo saliera, entonces hasta los ingenieros los movía, entonces yo empezaba así como para todos lados. Y a lo que voy con eso es, igual y siempre, o sea, es la actitud que tienes ante algo, se puede hacer notar y puede
también ser más peso. Claro, yo no podía interpretar mal, pero era como en dónde le puedo dar como más peso a cosas que sí, y luego también la interpretación, pues igual también lo tenía que hacer. Sí, claro. Entonces, eso fue siendo, hacía proyectos, pero un punto dije, a ver, no me veo haciendo proyectos. Empecé a dar clases de chino también, y hubo 6 meses que paré de dar servicios de interpretación y dije, solo me voy a dedicar a dar clases, porque a lo mejor me gusta dar clases de chino y solo me voy por aquí, porque proyecto significaba de repente irme 3 meses, 3 semanas a un lado, una semana a otro lado. Entonces era como, no podía tener actividades en la ciudad fijas de algo, porque si me daban un proyecto en Monterrey un mes, me tenía que ir un mes para allá. O sea, yo trabajaba por proyecto y yo tenía que, literal, como dicen, perseguir la chuleta, ¿no? Sí. O sea, entonces tenía que irme a donde me llamaran, o sea, el proyecto que fuera. Entonces dije, no me veo así, o sea, esa parte no. Y dije, voy a dar clases. Entonces me dediqué solo a dar clases 6 meses y dije, debut y despedida, o sea, solo ser maestra con permiso, Sí, es adiós. complicado Y enseñar. parte de ese proceso en esos 6 meses me tocó darle clases, acepté la clase, o sea, dar clases a niños de 4 y 5 años. No, Uf. bueno, creo que de los mayores retos de mi vida, o sea, lo pondría en el top de laborales, sí fue ese. O sea, tenía que preparar la clase 4 veces más de lo que significaba darle una clase a un adulto, porque tienes que ver qué actividades les vas a poner. No puedes llegar a improvisar en una clase de 1 hora con niños, porque los tienes que traer como aquí, Claro. acá. Entonces, fue bonita la experiencia. Creo que fui buena porque mis alumnos me querían, los que fueron grandes, o sea, los grandes, los chiquitos, ¿no? Pero me di cuenta que eso no era. No, pues te desgastaba Entonces, bastante, ¿no? además de esa clase tenía otras clases de adultos y daba clase en grupos y tal, pero solo ser maestra dije, no. De alguna manera fui haciendo prueba y error de decir, por aquí no va, por aquí Adiós. tampoco va, Adiós. por acá tampoco va. Y hubo una ocasión que di un servicio de interpretación en Principal, empresa de fondos de inversión. Ok. Y cuando llegué y vi las mesas, así los cristales, ya sabes, los chavos operan, dije, aquí es, Ok. asesora. Y me hizo recordar cómo ir hacia atrás, de yo traía como mucho esa parte. Sí. Y dije, quiero eso. No me importa que sepa chino, no me importa qué tal. O sea, en mi cabeza era un poco como, bueno, me dedico a esto, pero puedo dar clases de chino como, o sea, como un extra, como hobby o tal cosa, o servicios de interpretación. De hecho, cuando yo inicié como asesora, todavía un año ofrecí servicios de interpretación, pero subcontrataba gente y la mandaba. Ok. Después de un año dije, esto es un dolor de cabeza. Las empresas se llegaron a tardar en pagarme 2, 3 meses. Yo le pagaba a la gente luego. O sea, dije, no tengo necesidad, esto se acabó. Sí, fíjate que ahorita que comentabas de que estabas como buscando la chuleta, estar viajando a todos lados y así, yo lo que también me llegó a pasar es que cuando estuve viajando bastante, no creas una estabilidad para tu negocio, ¿sabes? También, O sea, todo eso, sí. o sea, sí tienes como muchas ideas y conoces muchas cosas y vas fluyendo en el tiempo y vas a prueba y error como lo mencionas, pero forzosamente necesitas estabilidad para también saber, o sea, tirar no sé, la flecha para decir hacia dónde voy. Sí. Y es lo que te pasó. O sea, ya una vez que te estableciste, llegaste a Principal para poder darte cuenta que estabas o querías trabajar para el Sí. sector financiero. Totalmente, o sea, fue como cosas que te hacen clic, ¿no? Que dices, Sí, por claro. aquí. Y a lo mejor pudo haber sido que lo probara y dijera, no fue, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero sí fue como, es aquí. Y de alguna manera fue como cuando te dicen, quema la nave. O sea, ya no hay otra nave, ¿no? O sea, ya arrancaste y a ver, esto tiene que jalar. O sea, esto aquí ya tiene que jalar. Y ahí fue cuando empecé a entrevistarme con empresas de fondos de inversión, aseguradoras, bancos. También corrí proceso en bancos. O sea, fue como pum, 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 pum. Y duré como 8 meses en ese proceso. Hasta que dije, sector asegurador, me quedo con esta compañía, tan. Y dije, entro en enero o febrero. Eso era noviembre. O sea, yo tenía que cerrar proyectos que traía, cerrar todo en diciembre, adiós, y en enero yo ya estaba lista para que me capacitaran, de 2017. O sea, ahorita hace 7 años. Ah, súper bien. Oye, ahorita que comentabas que también estuviste haciendo deporte y todo, he visto ahí en tus videos, Sí. en tus redes, que también le metes duro al ejercicio. Pues Y, o sea, es que eres muy constante, pero me parece que el año pasado te lesionaste muy cabrón, ¿no? ¿Qué te digo? Eso fue todo un viaje. Fue 2022, octubre 2022, 2022. hace ya año y medio. Sí. Me rompí el tendón de Aquiles, o sea, me lo partí. ¿Pero practicas gimnasia o qué es?
Es gimnasia, ¿no? Sí. O sea, tú sí te aventas los saltos mortales y Me todo lo eso. rompí haciendo un salto, cayendo del aire, pero el tema fue que yo entrené gimnasia de chiquita y Ok, competí, de los 10 a los 15 más o menos. sí, Afortunadamente, ese entrenamiento o el hacer gimnasia en ese entonces me dio creo que sí me dio mucha disciplina, me dio mucho enfoque. O sea, yo es lo que siempre lo he pensado, ir a hacer un mortal es, primero lo ves en tu mente. O sea, primero sí, tienes si que no lo tienes en visualizar mente el no lo vas a hacer ejercicio en tu nunca. cabeza. Sí, O sea, sí, tú claro. tienes que recrear cómo vas a correr, o sea, visualizas todo el ejercicio, te plantas, sales, pero al momento en que sales no te puedes arrepentir. No, ya O tienes que ir sea, por ya todo. vas directo. Y competía, o sea, de chica. Ya después a los 15 lo dejé, o sea, porque vas creciendo, tu grupo se desintegra, o sea, razones que, bueno. Sin embargo, siempre he hecho ejercicio o sea, durante mi vida siempre me ha gustado hacer deporte. En la universidad encontré un lugar donde podía entrenar y retomé como un año, más o menos, pero ya en la universidad. Lo dejo porque me voy a China. Ok. Me voy a China 4 años, ¿Allá regreso a hiciste Ciudad. algo? Nada, Nada. o sea, vaya. Subí 8 kilos los primeros 6 meses que llegué a China, o sea, paréntesis, ¿no? Ok. Un poco traumada porque era como muchas cosas fritas, o sea, el cambio todo, Sí. subí como 8 kilos al principio, ya después logré así como irlos desinflando. Pero hice ejercicio, sí, pero de correr, gym, cositas así. Cuando regreso cuando regreso a Ciudad de México, después de varios años, encuentro un lugar para hacer gimnasia olímpica aquí. Ok. Y empiezo a entrenar, pero así hace 5 años. O sea, ya habían pasado 5 años de que, O sea, de que lo no, habías hombre, yo creo que abandonado, habían ¿no? pasado 10. O Ok. sea, de la universidad, o sea, más o menos de la uni a que retomé, o sea, más de 10 años habían pasado. Lo que a mí me ayudó, y siempre lo he dicho con esa analogía, es que lo que bien se aprende no se olvida. Sí. Yo sigo pudiendo hacer parados de manos, arcos, cabeza, me dio Sí, mucha sí, ya vi tus videos, fuerza, sí. flexibilidad, o sea, y la he mantenido. Y yo, por ejemplo, podía no hacer 10 años, pero podía seguir haciendo ruedas de carro y con poco que entrenara poder sacar giros. Claro. Entonces, retomo en ese entonces, empiezo a entrenar, entreno un año y por algo lo dejé. Pasan casi 4 años y yo dije, con permiso, ya llegué. Me acuerdo que fui a MDRT ese año y dije, regresé toda motivada de ya voy a hacer las cosas que he dejado procrastinando tiempo, voy a regresar a gimnasia, me encanta, pero yo tenía de no hacer gimnasia 3, 4 años otra vez. O sea, había hecho un año y dejaba 10, hacía un año, dejaba 5, o sea, intermitentemente. Pero en ese inter siempre hacía ejercicio funcional, o sea. Sí, claro, para mantenerte y todo. Entonces retomo, pero retomé en seco. Ni siquiera estaba yendo al gimnasio, ni siquiera fortaleciendo mi cuerpo, o sea, y con permiso ya llegué y empecé a saltar, empecé a girar, y de repente un día hago un doble flip, cuando caigo se truena mi tendón. Y con permiso. Y a la semana tenía un viaje, yo me iba a la India, perdí el viaje. ¿De MDRT? No, o sea, Ah, tuyo. Ah, ya ok. mío. O sea, eso fue en octubre de 2022, Sí, tenía sí, mi sí. viaje, una semana antes me trueno el tendón de Aquiles. No. Y pues era como yo un poco como confundida de qué era. Entonces ya me confirman que sí era cirugía, me meten a cirugía y tuve una recuperación muy atropellada, muy. Jamás me lo esperé porque siempre soy el tipo de persona que tiene recuperaciones de cicatriz rápido, que, o sea. Pero jamás tampoco te habías lesionado a ese nivel. Nunca. Sí, claro. Ni entrenando cuando competí, o sea, ni me fracturé nunca. Pero yo de repente ya sentía un poco las muñecas como que los brincos, las caídas ya eran más fuertes, o sea, como que Sí, me ya tu chocaba, flexibilidad ya no sabes, está. la frase de ya no estamos en edad. Yo decía, pues tú no estás en edad, yo sí. Como que tú no puedas no Sí, significa claro, que yo no claro, pueda. claro. Pero también hay que entender un poco como a qué le metemos el riesgo, porque hoy sí me queda claro que hay deportes que conllevan un riesgo diferente. Sí. Entonces, total, me troné el tendón y duré mes y medio en muletas, y de ahí un año para ya poder estar bien. Un año. Mes 8, mes 7 todavía me dolía al caminar. Mes 4 yo no despegaba el talón del piso. O sea, si me recargaba en ese pie no lo levantaba. La cicatriz, de hecho, quedó como queloide y tengo adherencia. O sea, no quedó así como, hay una cicatriz. Tengo una amiga, conocí una chava que le pasó lo mismo, y literal casi al mismo tiempo, ni se le ve, no tuvo, o sea, y a mí la cicatriz, o sea, se ve la cicatriz durísimo. Hoy, después de que ya afortunadamente Mental pasé también, ¿no? O sea, cañón los desgaste procesos, cabrón. hoy digo, no lo cambio, pero en el momento que lo vas viviendo es bien
pues es difícil. Digo, a ver, no estoy diciendo que tenga algo tan grave como sé que hay personas que les pasan cosas verdaderamente más graves, pero el proceso es muy similar de ser resiliente, de amar tu proceso, y digo, y se dice bien fácil, pues ya que estás ahí dices, No. y de repente te da frustración de decir, no avanzo, o sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces hoy, por ejemplo, que ya puedo, o sea, después de más de un año, no me podía poner tenis ni nada cerrado porque como la cicatriz está muy ahí, Sí, claro. se me hinchaba el pie, me dolía, o sea, mal. Hoy que ya traiga tacones, hoy que ya corro, hoy que ya hago deporte, de verdad todavía me acuerdo, o sea, cuando me subo a la caminadora y corro, o sea, que le doy, digo, en serio, o sea, como wow, Pero ya no te aventas un mortal. no. Ya no puedes. Viví mi proceso de duelo, o sea, personal, de decir, ya se acabó. Y eso también fue un proceso como tu propio duelo de decir, se cierra la puerta, ya no giro. Sí, claro. O sea, sí quiero como retomar cosas en donde hagas o sea, como handstand o pararte de manos o estas cosas de core, de fuerza, eso sí me gusta y sí. Pero nada que tenga que ver con giros en el aire, Ya no puedes volar, ya no. O sea, porque otra vez el impacto te puede volver a romper. Pues en teoría no, pero la verdad es que es como, o sea, como ya decir, respeto, o sea, ya no quiero. Hay gente que me dice que por miedo, por lo que sea, yo ya no quiero. O sea, porque me lo rompí un día en un ejercicio que para mí era normal. Sí, que lo habías hecho. A ver, veces, o sea, eso no era nuevo, ni la mayor dificultad. Y me pasó. Entonces, ya es como, no estoy dispuesta. Me puede pasar, sí, quizás hasta en una escalera, ¿no? O sea, pero no estoy dispuesta. Entonces me quiero cuidar. Hoy agradezco que pueda caminar sin mayores temas y que pueda hacer ejercicio y que finalmente ya mi proceso es como, siento que estoy brincando del otro lado. Sí. Porque sí fue un proceso como muy, muy para adentro. O sea, literal también hubo quien me dijo en ese momento, porque me dijo, ya te ibas 3 semanas, bájale el ritmo, no te pongas a trabajar, por favor. Y fue como de, a ver, no pude dejar de no ver temas, ¿no? Y tenemos la fortuna de que podemos trabajar en casa. Sí. Y la verdad es, hubo a quien asesoré en Zoom, y yo con el pie acá arriba, con la férula en la silla y mi pie acá todo operado, o sea, y que no se daban cuenta, ¿no? Sí, claro. Como en el proceso. Pero sí fue como muy consciente de decir, le voy a bajar al menos estas 3 semanas, de no presionarme, de no o sea, tengo que generar ventas, tengo que el resultado, o sea, fue como a ver, slow down. Despacio. Y voy para adentro, o sea, como muy, sí, claro. muy ahí. Y creo que de por sí desde pandemia, yo creo que empezó como más el viaje de más trabajo personal, más autoconocimiento, más tema como pegado. Hay cosas que de repente no pongo tanto, pero como mucho más es en la parte espiritual, mucho estudio de conciencia, me encantan esos temas. Pero eso fue a raíz de esto. De pandemia hacia acá, como que siempre había estado como atraída hacia esas cosas y estos temas, siempre. Y de alguna manera iba tomando como algunas cosas, curso, librito, tal. De pandemia para acá siento que empecé como más en ese viaje y ya iba adentro. Sí. Pero cuando pasó eso fue como todavía más. Sí, más a fondo. Todavía más adentro, más hacia escuchar tu cuerpo, que no estamos acostumbrados en el día al día, el rush, como conectarnos más con nosotros. Sí, justo. Entonces, pues sí, fue un gran aprendizaje. Sí, ahorita que te escucho, o sea, sí es importante también como elegir tus batallas, ¿no? Sí. Ahorita que estás diciendo, güey, yo sé que lo puedo hacer otra vez, pero prefiero no hacerlo. O sea, ya lo hice N veces, ya pasó esto, te quedas tranquilo y listo, ¿no? Como ya se cerró y hay duelo, o sea, hay un duelo siempre que alguien decide ya. Es como hasta con una relación o algo, o un trabajo. Sí. O sea, son duelos en donde tú dices de manera consciente, esto elijo que ya no. Y fue como, yo me acuerdo como que evitaba recrear el momento en el que me pasó, porque yo decía, ¿en qué momento pasó? O sea, me acuerdo que caí y se escuchó crack, sí. O sea, pero no me dolió. Luego la gente dice, ¡ay, qué dolor! La caída y la ruptura no me dolió. Lo jodido fue en la recuperación. Había días de fisioterapia que me iba de la fregada. O sea, o caminar y te duela. Entonces, no, la ruptura no necesariamente fue lo que me dolió. Lo que costó trabajo fue después. Oye, y entró gastos médicos mayores, ¿no? Y ahí, fíjate, sí, ¿no? Y tal cual. De verdad la diferencia de decir, tengo un seguro
a no tener esa abismal, porque no te preocupas o tu cabeza no está pensando de cuánto va a ser, cuánto me va a costar, tengo el dinero, no tengo el dinero, y afortunadamente fue eso y no es un padecimiento mayor, pero al final, aunque en mi caso, por ejemplo, usé mi seguro de gastos médicos mayores por accidente, literal, ¿no? Porque además estaba declarado que hacía gimnasia olímpica amateur. Cuando yo contraté el seguro lo había declarado y había dejado de hacer 5 años o 4, pero afortunadamente estaba declarado, porque si no, a lo no mejor hubieran dicho cubierto, sí, como claro. que por gimnasia, ¿no? Sí. Entonces, estaba declarado en la solicitud que hacía gimnasia olímpica amateur y cuando me pasa, entra como accidente y estaba declarado y todo procedió perfectamente bien y todo pagó mi reclamación y claro, como asegurada lo vives y la sensación es abismalmente diferente de tengo un seguro, así me cobren lo que vaya al hospital, lo que me tengan que hacer, no me estoy preocupando por la cuenta hospitalaria porque mi seguro lo cubre. Sí, claro. Fíjate que eso luego la gente no se da cuenta, o sea, contrata un seguro y pues, no se acuerda ni qué te dijo, ni... Claro. O sea, lo toman muy a la ligera cuando realmente un contrato de seguro o de, ya sea de vida o de gastos médicos, es súper importante. El riesgo de la persona. Hoy me pasó, por ejemplo, que me busca un amigo, ¿no? Oye, quiero un seguro y tal, y él se dedica a la construcción, y él sí entra a obra a supervisar a su gente, y entonces de repente andan en tarimas y tal, y le dije, a ver, carta a declarar, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Usas equipo de seguridad, líneas de vida, tal, por el riesgo? O sea, se tiene que declarar, porque donde yo no lo declare y a él le pase algo en la obra, el seguro puede no cubrir. Sí, y ese es el tema delicado en declarar los hechos relativos del riesgo, tanto profesional como deportivos. Y luego viene el tema de que la gente dice, no, pues los seguros no pagan. Pero realmente Claro. es de la contratación de que estuvo mal contratado, ¿no? Entonces, Sí. la aseguradora siempre te va a pagar si todo está en orden, si el trámite está en orden, si la contratación estuvo bien, siempre lo va a pagar, pero es cuando la gente por desconocimiento siempre dice, no, pues la aseguradora no paga o no me quieren pagar. Hay algo que se está atorando o hay alguna pendejada que se cometió al inicio. Oye, tenían un padecimiento diagnosticado, pero no lo declararon y un seguro de vida y fallece la persona. Pueden no pagar porque si se dan cuenta que ese padecimiento, ese cáncer, ese algo lo tenía desde antes de contratar, pues no lo va a cubrir si murió de cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque era un riesgo, no, o sea, y el contrato lo dice. Si tú declaras los hechos relativos al riesgo, dices la verdad y no omites información, tu seguro va a cubrir. Es un contrato de buena fe. Sí, totalmente. Sí. Oye, y ahorita que estamos hablando un poquito de ese tema, va un poco como acorde al tema de seguros, porque con los seguros puedes contratar planes de retiro y todo. Pero hace unas semanas salió el presidente haciendo una reforma para el tema de las afores, de las pensiones, ¿no? Sí, sí. Que al final, bueno, pues pueden tomar ahora recursos para las personas que tengan 70 años hacia arriba y que no estén activas sus cuentas, pueden tomar esos recursos para que el gobierno los destine a pensiones, ¿no? ¿Cómo ves? Pues, ¿qué te digo? ¿No? Es como, el gobierno, o sea, siempre que hagan eso es como, bueno, están tomando dinero donde no deberían en esencia, porque es dinero que no pueden, o sea, que no deberían de tomar. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué pienso de todo esto en general? Hoy cambian una reforma, hoy dicen una cosa y quizá lo apliquen, pero ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué otra reforma va a haber? Y después en los próximos 20 y después en los próximos 30, cuando lleguemos, bueno, generaciones de los 30, 40, o sea, cuando tú llegues y tengas 65, ¿cuántas otras reformas no pasaron por encima? Entonces, confiarnos o que las personas se confíen de, ay, ya voy a tener tanto, ¿no? Mínimo de pensión, mis 16,000 pesos o tal cosa, pues, ¿quién te asegura que después no la cambian? ¿Quién te asegura que después se acabó el recurso y vuelven a meter otra reforma que como cuando la ley cambió en el 97 porque ya no era sostenible pensionar a todo mundo y la cambiaron, pues capaz que después ya no es sostenible la Afore y se inventan otra cosa y se llame diferente. Claro. O sea, voy más como desde ese lugar en donde, bueno, ok, hoy dice, voy a tomar dinero de aquí porque están inactivas. Bueno, ok, estás tomando para que hagan esta reforma y entonces tú te puedas pensionar mejor. Pero al final, ¿quién te garantiza que después no la van a volver a cambiar? No. O sea, no hay nada seguro siempre que tú pienses que te vas a pensionar como desde una parte de gobierno o desde el lado como de Afore o pensión. No es nada seguro y por esa razón es como toma las riendas de hazte responsable al menos de si quieres vivir bien, ¿qué estás construyendo hoy? Sí, claro. Que bueno, al final sabemos que el tema de las Afores
se hizo, el gobierno las diseñó, ¿no? Entonces ellos pueden mandar, y se las prestaron a instituciones privadas, pero el gobierno es quien manda, es quien dice cómo tienen que invertir el dinero y todo. Y al final de cuentas, pues también por eso disponen de esos recursos para otro tipo de proyectos. Porque ellos son quienes mandan, o sea, es como yo aquí dirijo la orquesta. Sí. Hoy digo que tomo de aquí, de estas cuentas que están ahí inactivas, bueno, estoy tomando, voy a pensionar unos tantos, pero después va a llegar otro presidente, otra reforma, otro algo, y ¿de qué se va a tratar? Sí, claro. Entonces, si tú eres una persona que piensa que de eso va a vivir o que de ahí se va a pensionar, pues es mucho riesgo, y al menos si así lo haces, hazte responsable de lo que eso puede significar en tu vida. Yo lo digo, ¿no? Se lo digo a mis clientes también, porque luego yo creo que a lo mejor te pasa, ¿no? La gente que le dices, oye, tu tema de retiro, la importancia, tal, ay, pero ¿y si no llego? Claro. O sea, es típico de que aventar el problema enfrente y como para no hacerme responsable hoy es como, ¿y si no llego? ¿Por qué crees que tenemos esa cultura aquí en México? Como mucho el no hacerme responsable, número uno. Sí. Pero a este comentario de el y si no llego, yo les digo, si no llegas, no te preocupes. O sea, ya ni te enteraste, ¿no? Es como si no llegas, ni te preocupes. Sí, pero si llegas sin recursos y llegas jodido, ya no va a haber manera que hagas algo atrás o que digas hubiera hecho algo diferente. Entonces, por eso mejoras algo. Sí. Y se lo heredas a alguien o literal se lo heredas a nadie. Pero es el hecho de hacernos responsables si nosotros queremos vivir bien. Si no llegas, no te preocupes. Pero si llegas, llegas bien. Sí, sí, sí. Porque ahí sí asumes la consecuencia de tus decisiones pasadas. Sí, es complicadísimo. Porque al final de cuentas, una persona que no se prepara para el tema de retiro, cuando ya está en edad avanzada, pues termina impactando a generaciones nuevas. Entonces se convierte en un problema social, más allá de solo en un problema personal de no tengo dinero cuando tenga 60, 70 años, sino que al final alguien más me tiene que mantener, alguien más tiene que ver por mí, y ese alguien a lo mejor le estoy robando esos recursos que puede invertirlos para cuando él sea viejo, ¿no? Entonces se termina siendo como una como un cadenita. Círculo, como sí. Es como virtuoso, sí, literal, como que te jala, te jala, te jala. Y lo que me preguntabas de por qué pienso o sea, que lo vemos así como de, ay, si no llego, pues claro, es más fácil no hacernos responsables en el momento de qué decisiones empiezo a tomar hoy para mi futuro. Claro. Yo lo he creído así, o sea, siempre lo he pensado de esa manera, de a mis 30 voy a llegar con las decisiones de ayer, a mis 40 voy a llegar por todo lo que hice los mínimo 10 años atrás, sí. A mis 50 voy a llegar no por lo que hice meses antes, es de lo que haga desde mis 40 en adelante y todo, y desde atrás, pero es como cómo me quiero ver acá, ¿no? Mi estado de salud, mis relaciones, como yo en lo general, mis finanzas, se teje y se cose desde ahorita. Sí. Entonces es, ¿qué quiero yo tener allá? ¿Qué decisiones empiezo a tomar desde aquí? Esa parte de, es como, oye, prefiero literal, hoy me dijo una chica con la que tuve como entrevista a la asesoría, me dijo, es que literal, o sea, cuando me gasto el dinero de lo que tengo ahí ahorrado, es por esta sensación del placer inmediato. Le dije, ándale, lo dijiste con las palabras específicas, así, exactas. Y claro, pues es más placentero gastarme el dinero ahorita, irme de viaje, comprarme el coche, o sea, maravilloso. Pero tengo una frase que casi como lema es, vive el presente construyendo tu futuro. O sea, gástate el 80, invierte, ahorra el 20, o sea, como paralelo, esto no puede ir despegado, es muevo el pie derecho y muevo el izquierdo, o sea, puedo ir avanzando en gasto y mi gasto es la mayor cantidad, o sea, gástate el 80% de lo que generas, pero ahorra y invierte el 20%, que es todo lo que empiezas a hacer acá, porque también se los digo, es cuáles son tus diferentes fuentes de ingreso en el futuro. Hoy las empiezas a construir. O sea, no te preocupes por tu ahorro presente, cuánto te genera el mayor rendimiento, tu ahorro o tu inversión de hoy. O sea, ponte a pensar de dónde van a venir tus fuentes de ingreso también el día de mañana, cuáles te estás construyendo desde ahorita. Y la gente pierde de vista eso. Entonces es como, ve el bosque completo. Sí. Sí, esa parte también es como, o sea, la gente piensa que todo lo quieren aquí, ¿no? Ya estoy metiendo mi dinero y lo quiero ver para mañana, para la semana que viene, para el año que viene. No, es un tema de acumulación constante de capital que al final de cuentas el interés compuesto te va
a llevar a otra posición muy Claro. distinto, ¿no? Y que obviamente también el interés compuesto va a funcionar muchísimo mejor si le das Tiempo, tiempo, exactamente. Y eso muchas totalmente. veces la gente no lo entiende. Creo que en ese sentido también, pues sí cuesta trabajo, o sea, cuesta trabajo porque estamos haciendo una labor en la que la mayoría de las personas no tienen cultura financiera. Y bueno, el estar todos los días estar ayudando a la gente también está bastante bien y creo que Y es muy bonito, o sí, sea, es padre esa parte donde te sientes como parte de sus proyectos, o sea, o de sus cambios, ¿no? De hábitos, porque lo que entrenamos también es hábitos, o sea, hábitos en tus finanzas, cómo empiezas a a disciplinarte en hacer un ahorro, una inversión que lleve tiempo. sí. O sea, te conviertes como en un coach también. ¿Crees que eso tenga que ver mucho, por ejemplo, ahorita que decías cuando eras niña, empezaste a hacer empezaste a Deporte. deporte, y dijiste Yo creo palabras que como sí. la disciplina, el esforzarte, el irme a viajar, el saber que incomodarte y todo eso? ¿Crees que también se refleja o se representa directamente en tu bolsillo? Sí, 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 sí. Yo puedo decir, por ejemplo, antes de ser asesora, yo no tenía un seguro de gastos médicos mayores, no ahorraba para mi retiro, literal era como la clienta perfecta para mí de ahorro y tengo dinero en el banco y es lo único que tengo y así vivía, Sí, ¿no? O sea, claro. entiendo porque ese era nuestro patrón, pero hay cosas buenas que aprendí de mi casa, como de que mi mamá siempre decía, si compro algo, lo compro, o sea, trato de comprarlo de contado, o la parte que saque financiada, la saco para apalancarme, pero luego el crédito lo saco lo más rápido que voy, o sea, que puedo sacarlo. Y mi mamá siempre escuché el de pago el total de las tarjetas, o sea, Sí, luego ella me daba tarjetas adicionales, entonces aprendí a pagar mis tarjetas a tiempo. Entonces, ese tipo de cosas era como aprendí a pagar mis tarjetas a tiempo, a no tener deudas o que cuando he sacado créditos, por ejemplo, porque cuando saqué mi coche en aquel entonces o tal, mi coche lo saqué a los 2 años cuando el crédito era de 5. O sea, era como para sentirme tranquila, o sea, lo saco en crédito una parte, pero voy y listo, ya lo saqué. O sea, como una manera de apalancar. Pero la parte de hacer esa visión de largo plazo, tu seguro de gastos médicos mayores, la importancia, o sea, eso no lo tenía. no, claro La que no. verdad es que lo vas como, digo, ya que estás de este lado, y mucho en la congruencia, ¿no? De Sí, no vas a nosotros ir con el también cliente a decirle, contrátate un seguro o tener, ahorra para tu retiro si tú no lo estás haciendo, ¿no? claro, entonces hoy yo creo que sí aunado a como esa disciplina, pero también mucho por el predicar con el ejemplo, porque también me hace sentir congruente. Claro. Oye, y ahorita que ya llevas 7 años, que ya, pues ya tienes un negocio consolidado, ya tienes clientes, ya tienes referencias, ahorita estás trabajando con el tema de la marca personal, que es importante en redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo llevas todo ese proceso con tu equipo? O sea, ¿cómo lo administras? ¿Tú eres la que va y dirige todo? ¿Tienes algunas áreas en específico? ¿O cómo tienes desarrollado todo ese sistema? Pues un poco también sigo en esta parte de, ¿cómo decir? Como de madurar en la parte empresarial, Sí. porque no nada, o sea, uno emprende en seguros, pero te vas convirtiendo en empresario de alguna manera porque tienes un despacho en donde eres el director general, pero mueves toda la orquesta, Sí, aunque claro. tú no ejecutes, Sí, sí, ¿no? sí. El instrumento, digámoslo así, pero hay que dirigir. Entonces, sí tengo un equipo de trabajo para la parte operativa o sea, de mi cartera, Sí. es decir, todos los movimientos, renovaciones, cobranzas, facturas, etcétera. Esa parte la hace mi equipo porque definitivamente no hay manera en que yo me meta a hacerlo. Sí. Y la otra parte es el equipo, por ejemplo, de redes sociales. O sea, Ok. tengo otro equipo a quien con ellos, por ejemplo, hago toda la grabación de contenidos, me ayudan a hacer la edición. O sea, yo literal es como, bueno, bajo las ideas de qué quiero hablar, de qué tal, pero con ellos hago como ese proyecto. Es como una parte, es como un proyecto dentro del despacho, ¿no? Sí, tiene Porque que ser. definitivamente requiere su tiempo, su dedicación, estar dando seguimiento, pero es esa parte. Y luego todo lo demás que nosotros tenemos que hacer también como en esa parte empresarial del despacho, pues tu contador, ¿no? Tengo un Claro. coach empresarial, o sea, un coach, no sé si conoces a Miguel Ángel Arcique. Sí lo conozco. Él es muy amigo mío, pero también es mi mentor durante ya año y medio, más o menos, y que es mucho el trabajar la mentalidad, o sea, uno la mentalidad, otro que también es como a colación de lo que hacemos y te enfrentas que emprendes, gestionas un recurso que generas, pero pues al final vas viendo la parte empresarial y lo que facturas no es lo que tú ganas. No. Lo que facturas es lo del negocio. Sí. Y entonces de ahí, ¿cuánto me voy a poner como salario para mí
porque lo demás significa que es del negocio y de ahí pago renta, nóminas, proveedores. Entonces, empezar también a hacer como esa separación y organización ha sido un trabajo de llevar ese proceso y de decir, son dos controles financieros o dos diferentes. Sí. El personal, que ahí sí digo, bueno, o sea, me pago tanto ya lo que yo quiero hacer mientras hago retal, porque tengo que organizar también la parte del negocio y ahí sí es también registrar todo. Y lo que yo hago en la parte personal es tengo domiciliados todos lo que son mis ahorros, inversiones, planes de retiro, todo, y es vámonos. Sí, claro. Porque hoy tengo varios proyectos que he ido abriendo en el tiempo a medida como de que digo, ya, o sea, esa parte de congruencia, oye, tienes un ingreso mayor, métele más a tus inversiones, a tu ahorro, a tus proyectos. O sea, es como ir paralelamente, pero sí esa parte empresarial es, o como asesores, generas un ingreso, pero el ingreso es de tu negocio. Sí. Sepáralo. La otra parte es la parte de mi gente, el también como qué beneficios les doy a ellos. O sea, tengo una persona contratada que como la parte de sesiones de coaching, digamos, ya, como si fuera. No las doy yo, pago a alguien para que se las dé a mi equipo. Como buscando también el desarrollo personal de ellos, porque al final del día es la parte personal con la profesional pegada. Claro. Entonces, si ellos se van conociendo más y entienden más cómo opera la persona, su entorno, y entonces es más herramientas también para como crecer paralelamente personal y profesional. Es como que voy buscando qué cosas puedo hacer. Sí, que todo tu equipo también vaya creciendo. Y alineado. Sí, alineado. Y alineado también en esa parte. Y es un reto, como todo, o sea, sí, el personal, la gente, tal. ¿Proyectos nuevos? Pero traigo en mente hacer un programa de entrenamiento de asesores. Traigo como esa parte. Creo que es algo donde también puedo aportar, que no me he sentado a aterrizarlo y es un proyecto que traigo en la cabeza. También, ¿pero para qué? ¿Para agarrar como alguna promotoría o algo? ¿O solo el entrenamiento y que te contraten las promotorías? Puede ser que me contraten promotorías, pero el inicial o como lo traigo en mente es yo lo armo, yo lo publico y los asesores se inscriban. O sea, es como quien quiera levantar la mano y quien quiera capacitarse, quien quiera decir, le quiero invertir a mi desarrollo, a mi negocio, está dentro. Sí. Y si eso me lleva a que otras promotorías quieran el entrenamiento, bueno, eso es otra cosa. O sea, es como, primero lo pensé aquí, la base. pulir y tal. Y también la parte de conferencias, como conferencias, armar esa parte, es algo que traigo en la cabeza, solo es temas de tiempo, gestión de tiempo. Mis amigos se ríen de mí, de que agendo todo, y es que tú sí me vas a entender, Gustavo, sí. Porque la gente afuera luego no entiende que uno tiene que agendar todo. Es una carrera demandante. O sea, hay veces que se trabaja el fin de semana. Claro. O sea, no es un trabajo normal, no es un trabajo de lunes a viernes. Porque además es tu negocio, no es como que, ay, ya son las 6 de la tarde y cierro la computadora y ya me voy. O sea, tú eres la cabeza de un despacho en donde se dirige todo. Si un cliente te busca, si alguien quiere una asesoría, si tienes una capacitación, si tienes un viaje, lo que sea, eres una persona con una vida personal y profesional puesta en una misma agenda. Entonces, exactamente. Todo se tiene que organizar. Sí. No, sí, es bien complicado. ¿Ahorita tienes algún viaje proyectado? ¿Para dónde vas? Y en principios es como la segunda semana de junio a Vancouver para la MDRT. Cuéntame un poquito de MDRT. Para la gente que no sabe, MDRT es la mesa del millón, ¿no? Van los más chingones. Los top a nivel mundial. ¿Cuántas veces has ido? Sí, me la gané desde el primer año. Okay. Afortunadamente me la gané desde el primer año y he ido todos los años consecutivos, excepto pandemia. Hace 2 años fui COT, o sea, otro nivel arriba. Sí. Pero lo que es MDRT es una asociación a nivel internacional, como se los digo a mis amigos, como las Olimpiadas de los Seguros. Sí. Porque cuando vas a ese evento es la vibra del evento, la gente con la que te rodeas. Aprendes muchas cosas, pero también es como tu network con tus mismos colegas y que vas compartiendo ideas, pero también encuentras a tus amigos o colegas, a los hindús, a los tailandeses, a los coreanos, a los griegos, o sea, es padrísimo reunirte con los mejores del mundo porque además su manera de pensar, lo que comparten, eso te cambia el chip totalmente. Sí. Yo me acuerdo que en mi primer año de agente, cuando llegué, un amigo, o sea, un colega iba regresando de MDRT y nos compartió que había aprendido y dijo, es que van un montón de chinos y es un evento a nivel mundial y entonces fue como, wow, que en seguros existe esto, o sea, algo muy internacional y otra con vez chinos. Te vuelve a hacer, entonces y dije, te va a hacer match porque... yo tengo que estar ahí. Claro. Y al siguiente año, afortunadamente, me lo gané, ¿no?
pero fue como, qué padre tener un evento y cada año vamos calificando, o sea, tienes que tener como todos tus resultados como ética, profesionalismo, pero también Sí. tu nivel de resultados, de ventas, etcétera, que estés en el negocio y cada año calificamos para poder ser miembros. Entonces, no, yo siempre voy, o sea, porque luego hay gente que gana como esa membresía Sí. y que no va al evento, pero la verdad es que lo veo como el evento en el que voy y comparto con mis colegas, aprendo, te llenas de esa vibra que se queda contigo y es como buscar mantenernos. Entonces, MDRT para mí es como lo top. Claro. Además es un distintivo que como asesor es como vas con tu médico y que es parte de una asociación a nivel internacional en el que participa activamente, va, se capacita, comparte. La verdad es que también habla mucho del nivel de asesor que es, el compromiso que tiene con sus clientes, con él mismo y que está en el negocio y que busca dar lo mejor para su entorno. Claro. Oye, ahorita que decías que fuiste COT, ¿cuánto en primas o en millones, cuánto tienes que cumplir para ser COT? Este año, mira, no quiero mentir, pero más o menos, no me acuerdo si fue el año pasado o este año, como 3.800.000. 3.800.000. 3.800.000. En primas. En primas, vía primas. Sí, sí, sí. Y tú para generar ese 3.800.000, ¿tú asesoraste a todas esas personas? Sí. Bueno, cuando yo gané, porque va subiendo cada año, creo que eran 3.400.000. Sí, Cuando lo te gané. van poniendo ahí una Sí. metita un poquito más arriba. Sí, sí, claro. Hay gente que igual trabaja y tiene subagentes o tiene otra gente que vende para ellos. O sea, soy yo. O sea, Sí, full yo. time. yo. Y gestiono todo y yo. Y de repente, pues es ahí donde dices, déjame respiro, déjame Claro. ver que me voy a ir a un spa este fin de semana, ¿no? Sí, De sacar y el como estrés. dices, ¿no? O sea, también el viaje Claridad mental. te sirve para distraerte, para Claro, decir, güey, la o sea, pila que te reconocimiento. da ir a esos eventos, que llegas ahí, 6,000, 7,000 personas, de todas partes del mundo, pero la vibración del lugar y del evento es otra cosa. Y lo que aprendes, claramente. Sí. Y además hay como el evento donde compartes con tus colegas, a lo mejor en el 1 a 1, a lo mejor nos encontramos y, oye, ¿cómo es que estás haciendo en esta parte? Oye, ¿qué te puedo compartir? O tú qué me compartes. Escuchas en la sesión plenaria algo que te hizo súper clic o que te motivó, la capacitación que van siendo como durante los días. La verdad es que yo sí, siempre, y le seguiré invirtiendo, o sea, si por alguna razón un año de plano no puedo ir, pues quizá no iré. Sí, claro. Oye, y ahorita, o sea, como me lo cuentas, se ve tu pasión por los seguros, se ve tu pasión por la industria, es la realidad, ¿no? Y está súper bien. ¿Qué le ves o qué le mejorarías al sector asegurador? ¿En qué sentido? En todos, no sé, en lo que se te ocurra, a las instituciones, a los asesores, a algo, no sé. ¿Qué mejorarías a los asesores? Porque tú eres una persona excelente, ya me platicaste cómo llevas tu negocio y todo, pero seguramente te puedes encontrar con que le invirtamos, o sea, y sigo diciéndomelo a mí, o sea, definitivamente que le invirtamos a nuestro negocio, porque hay quien igual ni siquiera tiene asistente, hay quien no tiene o no le invierte en redes, en profesionalizar alguna parte de su proceso, su cartera de clientes, o sea, cuidar a nuestros clientes, invertir en nuestro negocio definitivamente es un must. Claro. Rodearnos de equipos de trabajo que sean profesionales y que nos den un soporte es un must. Sí. Definitivo. Y la parte de capacitación de nosotros, que es invierte en tu negocio e invierte en ti. Sí, yo creo que parte de los resultados que yo voy teniendo, porque claro, siempre hay hacia dónde queremos seguir avanzando y yo hoy tengo los resultados que tengo por las cosas que he hecho. Llámese hasta donde esté, ¿no? O sea, pero sí creo que gran parte de mis resultados o de mi pasión por el sector o de entender o muchas cosas es por invertir en mí. Claro. De lo que más invierto es en mí y también en esta parte del negocio, en qué voy haciendo y qué acciones voy tomando para poder invertir en el negocio. Pero lo primero y lo que puedo decir, lo que más he invertido mucho en mí, porque de aquí también es en donde empiezo a dirigir lo demás. Y segundo, invertir en nuestro negocio. Pero cuando tú lo haces, piensas, o sea, traes ese mindset de decir, voy a hacerlo porque esto es una inversión para mí. Claro, o sea, pago muchos entrenamientos de coaching, pago mucho entrenamiento de programas de alto rendimiento, o sea, como este tema como más de mentalidad, Sí. más o sea, como entrenamiento personal, pero también la persona es quien hace todo lo demás. Entonces, mentores, coaches, terapeutas. Sí, cada peso que tú le metes te tiene que dejar más lana. Ese es un hecho, Sí, ¿no?
Sí, pero y sí le invierto mucho a eso. Súper bien. Sí le invierto súper bien. mucho a eso. Entonces, ¿qué haría? O sea, recomendaciones a nuestros colegas, ¿sí? Invertir en ellos mismos, invertir en el negocio, invertir en la gente que tenemos también. Principalmente eso. ¿Y qué le cambiaría al sector? Híjole, es complejo. Es complejo porque hasta nosotros podemos desde afuera decir, oye, es que ustedes están mal aquí o acá o acá. Y sí pueden tener muchas áreas de mejora. Pero también creo que es complejo cuando están adentro ver todo lo que se tiene que hacer e impactar todo pues ahora sí como una industria. Profesionalizar. Y fíjate que me vino a la mente, solo fue como, no estoy segura, pero sí, profesionalizar nuestra industria. Sí, claro. A través de capacitarnos, de invertir, y ahí sí creo que regresa a nosotros y en tu negocio. Siempre. Totalmente, porque no podemos... O sea, alguien lo decía y mi promotora siempre nos ha dicho, dije, tiene todo el sentido, estamos, la verdad es que en un sector demasiado privilegiado y muy bendecidos, porque, Sí. número uno, somos independientes, pero también tenemos premios y reconocimientos. O sea, a ver, que tú fueras independiente vendiendo pepitas, o sea, ahí te encargo que jamás tengas un reconocimiento de otro lugar. Pero también la parte de, estamos en un sector en donde no invertimos en algo físico. No tengo que comprar un inventario, tener la mercancía y después salir a venderla y ver qué ganancia tuve de eso. Sí. Nosotros tenemos un intangible. O sea, vende cuantos contratos quieras. Y por eso y también es tienes tu complicado. ganancia. Por eso también no lo hace cualquier persona. Claro. Por eso es complicado. O sea, vender un intangible es muy, muy complicado. Es un tema complejo, pero a la vez, quienes estamos dentro, es una bendición también, o es algo bueno, porque no inviertes en eso y por eso es, invirtamos en el negocio. Claro. Porque no estás invirtiendo en un inventario de otra cosa, es hagamos lo que significa que nosotros podamos también como invertir en el negocio, o sea, nosotros y en la gente. Sí, y para que lo siga significa. creciendo. Para que siga creciendo, porque de otra manera vamos a estar ahí. ¿Algún consejo que te hayan dado y que te haya cambiado la vida? Preguntaste. Claro, porque lo aplicaste, ¿no? Porque Claro. nos pueden dar un chingo de consejos No, y no claro, hacemos pero nada. siempre he tenido como muy presente esta frase que me dijeron antes de irme a China, literalmente. Y creo que por ahí debo de tener la lona todavía en el baúl de los recuerdos, porque me hicieron una despedida a mis amigos y fue de escribe, ya sabes, como Sí. tu mensaje que quieres dar. Y un amigo escribió, para atrás ni para agarrar vuelo. Y te lo juro que siempre se me quedó. Y es como, claro, a veces uno necesita volver atrás, pero es como, ¿de dónde estás? Cuando no sepas qué hacer, es otra cosa que me acuerdo mucho que me dijeron en su momento y me acompaña. Cuando no sepas qué hacer, quédate donde estás. Y la otra es esa, para atrás ni para agarrar vuelo, es de ahí sigue avanzando y siempre ve hacia enfrente. Súper bien. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, estoy como carlamartinez.finanzas, ahí me pueden seguir y bueno, pues seguiré buscando crear ese contenido de valor que le aporte a las personas en tener una mayor cultura de previsión, de ahorro, pero también este tema de mentalidad, de crear mejores hábitos y disciplina en nuestra vida que nos ayude, porque no nada más son las finanzas, es un 360, las finanzas son parte de nosotros, pero si yo no tengo unas finanzas sanas, me impacta en otro aspecto de mi vida, entonces sí como temas de mentalidad, de crecimiento, de mindset, de cómo mejorarnos y la parte de, pues, de los seguros, del ahorro y la inversión, ¿no? Claro. Que es parte de nuestra vida. No, pues la verdad es que mucha más gente, quisiéramos más gente como tú, la verdad, ¿no? O sea, en la sociedad que impacte a muchísimas más personas y con esa energía te agradezco mucho por haber venido acá. Muchas gracias, Gustavo.